Lo que se sabe ahora sobre el caso de Gerardo Mérida Sánchez es mucho más grave de lo que se había reportado inicialmente. No se trata solo de un funcionario que recibía dinero del narcotráfico. Se trata de un sistema de protección diseñado para que los laboratorios de fentanilo de los Chapitos fueran intocables. Y los documentos judiciales que acaban de desclasificarse en Estados Unidos revelan exactamente cómo funcionaba ese sistema. El lunes, 11 de mayo de 2026, Gerardo Mérida Sánchez, general retirado del Ejército Mexicano y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, salió de Hermosillo, Sonora. Se dirigió a la frontera norte y cruzó a pie por la garita de Nogales hacia el estado de Arizona. Al otro lado lo esperaban agentes del U.S. Marshals Service, el cuerpo de alguaciles de Estados Unidos. Quedó bajo custodia de inmediato. Al día siguiente, el martes 12 de mayo, compareció ante el juez magistrado federal Eric J. Markovich en una audiencia inicial en Tucson, Arizona. Su expediente quedó registrado con la clave S923CR.180. Parte del expediente fue clasificada como sellada por orden judicial, lo que en el sistema federal estadounidense ocurre cuando existen investigaciones en curso, riesgo de fuga, protección de testigos o procesos vinculados al crimen organizado y la seguridad pública. En esa audiencia, Mérida Sánchez tomó una decisión que lo dice todo. Renunció a la audiencia de remoción, es decir, renunció voluntariamente a su derecho de impugnar el traslado a otra jurisdicción federal. No peleó, no se opuso. Aceptó ser enviado directamente al Distrito Sur de Nueva York, donde lo esperan los cargos más graves. Fue custodiado por los U.S. Marshals durante su traslado a Nueva York. El Buró Federal de Prisiones ya lo tiene registrado en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, MDC Brooklyn, con el número de recluso 6268551-2. Es la misma prisión donde está recluido Ismael El Mayo Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa. Este viernes 15 de mayo debía comparecer ante un juez federal en Manhattan para la formalización de cargos. El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal de México confirmó la detención a través de un comunicado oficial. Informó que Mérida Sánchez ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la garita de Nogales hacia Arizona. Añadió que en el marco de la cooperación internacional, la Cancillería y el Gabinete mantienen comunicación institucional con las autoridades estadounidenses. La gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine Bonilla Valverde, declaró no tener información oficial sobre la detención de Mérida Sánchez ni sobre la del exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, quien habría sido detenido en Europa el mismo día. Pero lo que realmente importa no es la ruta que siguió Mérida Sánchez para entregarse. Lo que importa es lo que hizo mientras ocupaba el cargo de secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Y los documentos de la acusación formal, emitidos por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y desclasificados el 29 de abril de 2026, son demoledores en su nivel de detalle. La acusación establece que Gerardo Mérida Sánchez, como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, era responsable de supervisar a la Policía Estatal de Sinaloa y de nombrar al director de esa dependencia, es decir, controlaba toda la estructura policial del Estado. Cada oficial, cada patrulla, cada operativo y cada pieza de información que circulaba por la Secretaría de Seguridad pasaba por él o por personas designadas directamente por él. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa que Mérida Sánchez recibió más de $100,000 estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo de los Chapitos durante el periodo de 2023 a 2024, $100,000 al mes, más de $1,200,000 al año. En efectivo, entregados directamente por la facción criminal encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. A cambio de ese dinero, el documento de la acusación detalla 3 funciones específicas que Mérida Sánchez cumplía para los Chapitos. Primera función: no interfería en las operaciones de tráfico de drogas de los Chapitos.
Esto significa que la Policía Estatal de Sinaloa, bajo su mando directo, tenía instrucciones tácitas o explícitas de no detener a miembros del cártel. Los sicarios circulaban libremente, los cargamentos se movían sin obstáculos, las casas de seguridad operaban sin riesgo de cateo, y los miembros de los Chapitos sabían que no serían arrestados por las fuerzas estatales. Segunda función, proporcionaba a los Chapitos notificaciones previas de las operaciones de las autoridades del orden público, incluyendo notificación previa de redadas en laboratorios de drogas. Esto es lo más grave. Cuando el Ejército Mexicano o la Secretaría de Marina planificaban un operativo contra un laboratorio de fentanilo en Sinaloa, la información llegaba a la Secretaría de Seguridad Estatal, como parte de la coordinación interinstitucional. Mérida Sánchez tomaba esa información, que era clasificada y de seguridad nacional, y la transmitía directamente a los Chapitos. La acusación es precisa en su ejemplo. En 2023, Mérida Sánchez advirtió a los Chapitos con anticipación sobre al menos 10 redadas en laboratorios de drogas. 10 operativos saboteados en un solo año. 10 veces en las que las fuerzas federales, la Marina y el Ejército planificaron una operación, coordinaron recursos, desplegaron personal, y cuando llegaron al punto objetivo, los laboratorios estaban vacíos. Las drogas habían sido movidas. El equipo de laboratorio había sido trasladado. El personal del cártel había evacuado. Y los agentes de las fuerzas de seguridad quedaron con las manos vacías porque el secretario de Seguridad del Estado les había avisado a los narcotraficantes. Tercera función, Mérida Sánchez y otros funcionarios corruptos de las fuerzas del orden en Sinaloa dieron a los Chapitos acceso a información sobre investigaciones en curso y búsquedas y confiscaciones planificadas por el Ejército o la Armada Mexicana en laboratorios de drogas y casas de seguridad. Este tercer punto amplía enormemente el alcance de la traición. No se trataba solo de avisar sobre redadas específicas. Se trataba de dar acceso permanente a la información de inteligencia sobre investigaciones activas. Los Chapitos sabían no solo cuándo iban a ser golpeados, sino también quién los investigaba, qué evidencia tenían las autoridades, cuáles eran los próximos objetivos y cómo se estaban construyendo los casos en su contra. Es como si el cártel tuviera un asiento en la mesa de seguridad del gobierno estatal. La acusación también establece que como resultado de la conspiración para importar sustancias controladas, Mérida Sánchez deberá perder ante los Estados Unidos cualquier propiedad que constituya o se derive de cualquier ganancia obtenida. Esto significa que el gobierno estadounidense confiscará todo lo que Mérida Sánchez haya adquirido con el dinero del narcotráfico: propiedades, vehículos, cuentas bancarias, inversiones, todo. Los cargos que enfrenta son 3. Uno por conspiración para la importación de narcóticos, específicamente fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, y otros 2 por posesión de armas de fuego. La sentencia posible va desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua. Mérida Sánchez es el primero de los 10 funcionarios y exfuncionarios acusados en caer. El periodista Arturo Ángel lo confirmó. Cae el primero de la acusación contra Rubén Rocha. Es la primera ficha de un dominó que podría derribar toda la estructura de protección política del cártel de Sinaloa en el gobierno estatal. La acusación formal incluye al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, al exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega, al fiscal general del Estado Enrique Insunza, a Juan de Dios Gámez y a Dámaso Castro Saavedra, entre otros. Todos acusados de conspirar con líderes del cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos. Pero hay un dato que revela lo calculado de la maniobra de Mérida Sánchez. El 1 de mayo de 2026, 10 días antes de cruzar a Arizona, un juez federal en Michoacán, Rafael Linares Rivera, del Juzgado Tercero de Distrito, le concedió una suspensión de plano dentro del expediente 539/2026 para frenar cualquier orden de detención o extradición en territorio mexicano. Es decir, Mérida Sánchez primero se blindó legalmente en México, con un amparo que impedía su detención. Y luego, con ese amparo vigente,
cruzó la frontera voluntariamente y se entregó en Estados Unidos. No fue capturado, no fue sorprendido. Salió de Hermosillo, llegó a la garita de Nogales y se presentó ante las autoridades estadounidenses por decisión propia. La pregunta obligada es ¿por qué un hombre que tiene un amparo que lo protege en México decide entregarse voluntariamente a la justicia del país, que lo acusa de narcotráfico? Y la respuesta más probable es que Mérida Sánchez calculó que cooperar con la justicia estadounidense, potencialmente como testigo cooperante, le dará una sentencia más favorable que la que recibiría si fuera capturado y juzgado sin acuerdo de cooperación. En el sistema judicial de Estados Unidos, los testigos cooperantes que aportan información sustancial sobre otros miembros de la organización criminal pueden recibir reducciones significativas en sus sentencias. Si Mérida Sánchez decide cooperar, y su entrega voluntaria sugiere fuertemente que esa es su intención, la información que posee es devastadora para toda la estructura de protección política del Cártel de Sinaloa. Sabe quién recibía dinero. Sabe cuánto recibía cada quien. Sabe qué información se filtraba y a través de qué canales. Sabe quién daba las órdenes y quién las ejecutaba. Sabe cómo se coordinaban las alertas sobre los operativos. Y sabe qué otros funcionarios, además de los 10 ya acusados, formaban parte del esquema. Un general retirado con décadas de experiencia en inteligencia militar, que dirigió la Escuela Militar de Inteligencia del Ejército Mexicano, que comandó zonas militares en Tamaulipas, Michoacán y Puebla, y que como secretario de Seguridad de Sinaloa tuvo acceso a toda la información de seguridad del Estado. Ahora está sentado en una celda del MDC Brooklyn, a unos metros del Mayo Zambada, a disposición de los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, con todo lo que sabe sobre la nómina del fentanilo. Y la DEA ya advirtió que esto es solo el principio. Para dimensionar el daño real que causó Mérida Sánchez, hay que entender qué producían los laboratorios que él protegía y qué ocurre cuando esa producción llega a las calles. El fentanilo es una droga sintética entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Con apenas 2 miligramos, una cantidad que literalmente cabe en la punta de un lápiz, puede causar la muerte de una persona. Estados Unidos vive la peor crisis de sobredosis de su historia. Más de 100,000 personas mueren al año por sobredosis de drogas. Y el fentanilo es responsable de la mayoría de esas muertes. Y según el Departamento de Justicia y la DEA, los chapitos del Cártel de Sinaloa son los principales productores y distribuidores de fentanilo en el hemisferio occidental. Los laboratorios que Mérida Sánchez protegía no producían marihuana ni cocaína. Producían la sustancia que está matando a 100,000 personas al año en el país más poderoso del mundo. Cada vez que avisó sobre una redada, cada vez que los laboratorios fueron evacuados antes de que llegaran las fuerzas de seguridad, miles de dosis adicionales de fentanilo salieron de esas instalaciones rumbo a la frontera norte. Dosis que terminaron en las venas de adolescentes en Ohio, de veteranos de guerra en Texas, de madres solteras en California, de universitarios en Florida. 10 redadas saboteadas. Cada laboratorio de fentanilo puede producir miles de dosis diarias. Si se calcula conservadoramente que cada laboratorio protegido operó al menos 3 meses adicionales gracias a las alertas de Mérida Sánchez, estamos hablando de millones de dosis de fentanilo que llegaron al mercado estadounidense. Porque un general mexicano recibía $100,000 mensuales por mirar hacia otro lado. Y no es solo el fentanilo. La acusación especifica que la conspiración involucra la importación de cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. 4 sustancias. 4 líneas de producción. 4 cadenas de distribución. Todas protegidas por el mismo hombre que supuestamente debía combatirlas. Ahora bien, la caída de Mérida Sánchez tiene implicaciones directas para el resto de los acusados, empezando por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Si Mérida Sánchez coopera con la justicia estadounidense, como su entrega voluntaria sugiere, se convierte en el testigo más peligroso posible para Rocha Moya. Porque Mérida Sánchez no era un funcionario menor. Era el secretario de Seguridad del Estado, nombrado directamente por el gobernador,
que reportaba directamente al gobernador y que participaba en las reuniones de seguridad con el gobernador. Si Mérida Sánchez recibía $100,000 mensuales de los chapitos mientras ocupaba ese cargo, la pregunta inevitable es si Rocha Moya lo sabía. La acusación estadounidense ya responde esa pregunta. Incluye a Rocha Moya como parte de la misma conspiración. Pero una cosa es una acusación basada en inteligencia y otra cosa es un testigo presencial que puede describir en un tribunal federal exactamente cómo funcionaba el esquema desde adentro. ¿Quién daba las instrucciones? ¿Quién recibía el dinero? ¿Quién asistía a las reuniones? ¿Quién hablaba con quién? La renuncia de Mérida Sánchez a la audiencia de remoción es una señal inequívoca. Un acusado que pretende pelear sus cargos no facilita su propio traslado. Un acusado que pretende cooperar sí lo hace. Quiere llegar rápido a Nueva York. Quiere sentarse frente a los fiscales. Quiere empezar a hablar. Y lo que puede decir es potencialmente más devastador que cualquier evidencia documental o electrónica. Porque Mérida Sánchez conoce el sistema desde adentro. Sabe cómo fluía la información entre el gobierno estatal y el cártel. Sabe quiénes eran los intermediarios. Sabe cómo se entregaba el dinero. Sabe qué protecciones tenía cada funcionario. Y sabe quiénes más, además de los 10 ya acusados, formaban parte de la red. La gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine Bonilla Valverde, dijo que no tiene información oficial sobre las detenciones. Pero la realidad es que el gobierno de Sinaloa está siendo desmantelado desde Washington. El gobernador está acusado. El secretario de Seguridad está preso en Brooklyn. El secretario de Finanzas habría sido detenido en Europa. El fiscal general está acusado. Y cada uno de ellos tiene incentivos para cooperar y señalar a los demás. En el sistema judicial de Estados Unidos, los primeros en cooperar reciben los mejores acuerdos. Y Mérida Sánchez fue el primero en entregarse. Lo que significa que si alguien va a recibir una sentencia reducida a cambio de su testimonio, ese alguien es él. Y eso debería aterrorizar a todos los demás funcionarios incluidos en la acusación. Porque la nómina del fentanilo no era un secreto entre 2 personas. Era un sistema con decenas de participantes. Y cuando uno de ellos se sienta en una sala de interrogatorios del Distrito Sur de Nueva York y empieza a hablar, el resto de la estructura se derrumba como un castillo de naipes. Gerardo Mérida Sánchez, general retirado, exdirector de la Escuela Militar de Inteligencia, excomandante de zonas militares en 3 estados, exsecretario de Seguridad de Sinaloa. Ahora es el recluso 6268551-2 del MDC Brooklyn. Vecino de celda del Mayo Zambada. Primer funcionario de la acusación contra Rocha Moya en caer. Y posiblemente la pieza que faltaba para que todo el edificio se derrumbe.